Muy buenas noches a todos y todas. Hoy, 25 de enero 2024, comenzamos el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, la semana 1, unidad 1, Arte y Expresión Comunicativa. Estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes para iniciar con el módulo y ver algunas especificaciones. Como sabrán, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, ya me había presentado también a través de un video en la plataforma el pasado lunes. Y primero les ofrezco una disculpa por lo que sucedió el día de ayer. Fue un imprevisto que no pude avisarles hasta las pasado una hora. Eh, Realmente lo siento y por eso estoy reponiendo esta clase el día de hoy. Eh, Nada más también les cuento rápido que mañana va a haber un cambio en el horario de la clase, va a ser un poco más temprano. Esto con el fin de atender algunos mensajes de personas que me han pedido el más temprano y veremos si funciona. Siempre la primera semana es un poco de desajuste y bueno, con lo que pasó ayer entiendo el malestar y el desajuste, así que bueno, nada, una disculpa para ustedes. Y nada, si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer para los que van a ver este video más mañana, por la mañana, cuando estará disponible. Pues espero yo que puedan revisarlo con más calma. Ahora sí, bueno, Textos y Visiones del Mundo, módulo 4. Eh, Déjame ver, ahí está. Estos son los contenidos de la clase, de la sesión, de nuestra sesión de hoy. Y voy a explicar de manera general. Siempre la primera sesión tarda un poco más porque son cosas que explico. Y como escucharán, estoy un poco resfriado, así que les pido un poco de paciencia al respecto. Y esos son los contenidos de la clase de hoy. Voy a hacer énfasis en algunos. Eh, el objetivo de esta clase, de la clase de, bueno, la sesión de hoy, es que ustedes se familiaricen con la forma de calificación del módulo 4, en particular con mi forma de calificación y también otros los objetivos múltiples es que ustedes puedan llevar a cabo eh, de la mejor manera posible las actividades integradoras 1 y 2 y también de la misma forma que ustedes puedan obtener algunos puntos extra. Además de los puntos extra por asistir, bueno, en realidad no, los puntos extra no se otorgan por asistir, los puntos extra se otorgan por participar activamente en la clase, por preguntar, por aportar y por resolver preguntas, que es lo que voy a explicar a continuación. Como les dije, pues, la primera sesión siempre es más larga porque hay este tipo de presentaciones, pero yo confío en que de pronto nos conectemos ya hacia lo verdaderamente importante, que es eh, el texto y los textos literarios que nos ocupan en esta primera semana y en el módulo en general. Como dice ahí, propósito de la sesión 1, ¿cuál es? Voy a explicar los contenidos generales. Bueno, el propósito de la sesión es, como les dije, conocer los elementos básicos para las actividades de literatura, saber, no voy a explicar qué es literatura y demás, salvo algunos rasgos, porque eso está en los materiales y es una responsabilidad suya leerlos, pero sí voy a explicar algunas cuestiones que pueden ayudarles a que entiendan mejor lo que les estoy solicitando en las actividades. Algunas instrucciones estarán en la plataforma, pero algunas no, algunas se darán en el video. Y también es parte de sus obligaciones como estudiantes de Prepa Línea CEP ver los videos. Si bien no todos pueden asistir, eso lo entiendo por supuesto, eh, es su obligación ver los videos porque ahí hay muchos contenidos que después se pierden y sus calificaciones comienzan a bajar porque no ven los videos y envían cosas antes. Entonces, esta vez pues obviamente una situación anormal, pero yo esperaría que eso no sucediera tan seguido, ¿no? Entonces, bueno, también viene aquí la explicación de los contenidos generales. Primero el propósito de la sesión, la explicación de contenidos generales. Ahorita voy a explicar cuáles son los materiales básicamente más importantes. Después, cómo yo trabajo y los puntajes extra, cuáles son los ejercicios y los puntajes extra. Después voy a explicar las actividades integradoras 1 y 2. A continuación voy a hablar de cosas de plagio, que es un aspecto que nos importa mucho acá en Prepa Línea CEP y en el cual yo soy particularmente eh, interesado en eso. Y les voy a explicar un poco cómo califico. Ejemplos y ejercicios relacionados con el punto 3, con la dinámica de trabajo. Les voy a poner algunos ejercicios para que ustedes hablen o escriban en el chat
también y ahí respondan. Yo sé que algunos pueden estar en el trabajo, soy muy consciente de eso, entonces si pueden estar en el trabajo, no pueden contestar a veces, entonces ahí les pido que escriban, entonces eso sí, es mucho más fácil. Les doy las dos opciones, hablar o escribir, cualquiera de los dos. Y yo constantemente, aquí está, tengo una lista donde anoto sus participaciones y después las traslado al texto, ¿no? Perdón, al 10% de su calificación, que es lo que obtienen si entran a Prepa Línea CEP. Haré un resumen de la sesión y, como dice Dudo de los asistentes, no se tienen que esperar hasta el final, lo pueden hacer en cualquier momento del día, no pasa, digo de la sesión, perdón, no pasa nada. Y voy a adelantar un poco lo de la sesión del viernes, en realidad es la sesión de mañana, que como les dije va a tener un cambio en el horario, atendiendo un poco a las preguntas que me han pedido otros compañeros suyos sobre hacerla más temprano. Voy a ver si funciona y si funciona la dejo más temprano y si no funciona, las hacemos las dos entre las 6 y las 8 de la noche, que es donde creo que a la mayoría le funcionan. Pero bueno, me lo solicitaron y por ser la primera semana, pues lo intento. Eh, Comienzo con el primero, que es el propósito de la sesión. Como dije, ya había hecho una pequeña introducción. El propósito de la sesión es que ustedes se familiaricen con los contenidos, que hagan preguntas si ya revisaron los materiales y si no los han revisado, que puedan decirles más o menos cuáles son los más importantes y cuáles me gustaría que revisaran primero o que revisaran con más detalle para que puedan saber y lograr eh, los objetivos que son que ustedes puedan obtener una calificación alta en Prepa Línea CEP. Bueno, estas actividades hay unos tips muy básicos, unos consejos muy básicos que les van a permitir obtener una calificación un poquito más alta. Son cosas que no necesariamente son de literatura, sino son de presentación. Eh, no necesariamente con carátula, pero sí con citas textuales y demás, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos un poco. Aquí está. Esta es la semana número 1, que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y si bien no voy a explicar cada uno de estos que están acá, eso es responsabilidad de ustedes, lo que suelo en general es explicarles el más importante, sobre el cual generalmente gira todas las actividades. Siempre hay uno o dos materiales que son los más importantes. Entonces esos materiales son los que ustedes deberán leer con más atención. No estoy diciendo que no lean los demás, estoy diciendo que le pongan más atención a esos, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante de su formación, revisar todos, pues hacer notas en la medida de sus posibilidades y comprometerse con la materia. Sé que muchos de ustedes no están familiarizados con la literatura, no saben qué es, no les gusta, yo sé, no les gusta, no es algo que les llame siempre la atención, pero espero que conforme pasen las semanas en las cuales tienen que leer mucho, yo sé que a algunos pueden no gustarles leer o pueden no tener ese hábito, pero como sabrán, no por mí, sino en general es importante leer y hacerse un hábito de lectura, porque eso creo que nos va a ayudar en general en la vida, no solo a estudiar la prepa o la universidad o lo que quieran hacer, sino también a relacionarme con los demás. Es una buena idea. La lectura siempre es útil para nosotros, ¿no? Siempre será útil para nosotros. Entonces, bueno, lo que nos explican en esta semana, la primera, es qué es la lectura, qué es la literatura, cuáles son los tipos de lectura y cuáles son los tipos de literatura. Más que tipos de literatura, cuáles son los tipos de textos literarios, que viene ahí narrativa, por ejemplo, poesía y lírica y teatro. Son las tres divisiones de la literatura, que son género dramático, lírico y narrativo. Son los tres géneros más importantes eh, y a partir de eso eh, todo está estructurado, ¿no? Entonces, otra cosa que nos enseñan también en esta primera semana es a analizar un texto literario, es decir, cómo lo puedo analizar, cualquier texto literario. Viene una fórmula que a mí me gusta usar mucho y que voy a desarrollar a continuación. Por supuesto, si tienen alguna duda o pregunta, háganla en cualquier momento, interrúmpanme, activen su micrófono, escriban en el chat, no tienen que esperarse a una serie de preguntas y respuestas. Háganlo en el momento que ustedes quieran, no hay ningún problema. Pregunten, yo valoro mucho que pregunten, no hay preguntas inútiles, todas valen, todas cuentan.
piensen que a lo mejor su pregunta puede ser útil para otros compañeros y si ustedes la consideran como una pregunta obvia o tonta, no es así. La puedo responder con mucho gusto y explicar algo sobre esto, ¿no? Y si quieren que explique algún material que ustedes no entiendan, que esté en la pantalla, en la plataforma, me dicen y yo lo explico o preparo algo para mañana, por ejemplo. Si en ese momento no tengo algo ahí, lo preparo al día siguiente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces siéntanse por favor con la confianza de preguntarme lo que necesiten preguntarme. Si no lo quieren hacer por acá porque les da pena, háganlo a través del chat o a través de mi correo electrónico también. Se vale y yo lo reviso todos los días en el horario en que les puse el día lunes. Entonces, eh, como les dije, hay una serie de textos literarios y nos explican también qué es un texto literario, qué tipo de lenguaje utiliza. Y aquí hay un paréntesis que voy a hacer, que es, como lo dice acá, hay dudas sobre la actividad, perdón, sobre lo que acabo de explicar. Dudas en particular sobre alguno de los contenidos de la primera semana. Repito, ya para no repetirlo nuevamente, el módulo 1, acá está, el módulo 1, perdón, módulo 4, la semana 1, está dividido en tres. El primero es cuestiones sobre la lectura, qué es la lectura. El segundo son las divisiones de la literatura, narrativo, lo que está en rojo. Y el tercero es cómo se analiza un texto literario, lo que está en azul. El que se llama fondo y forma y texto literario son muy importantes de ahora en adelante, entonces sugiero que los lean. Ese es básicamente el contenido que ustedes van a encontrar en la semana 1 y que les va a dar como las bases para que ustedes puedan en las siguientes semanas seguir analizando un texto literario. Ahí tienen, en el caso de... Eh, tienen también, ahora ya que expliqué los contenidos generales, vamos a hablar un poco de la dinámica de trabajo y los puntos extra que ustedes van a tener para la participación. La dinámica de la clase es muy sencilla. Participarás por medio de la voz, sugerirás lecturas o recordarás cosas o material y responderás las preguntas hechas por mí, por el asesor virtual. Entonces, yo normalmente dejo un periodo de la clase para que hagan ejercicios, 5, 10, 15 minutos dependiendo. Entonces en ese momento me callo, ustedes trabajan y después los revisamos juntos. La idea aquí es, no es tanto, o sea, me gustaría que fuera correcto lo que hacen, pero si no está bien, no importa, estamos practicando y por ser la primera semana, por supuesto que es importante hacerlo. Y vamos a cometer errores, está bien, no pasa nada, pero lo más importante para mí, para otorgarles los puntos, es que ustedes participen. Me importa más que participen a que estén correctos. Por supuesto, las dos cosas son lo ideal para avanzar en la clase, pero lo más importante para mí es que ustedes participen, que escriban, que interrumpan, que pongan su micrófono y que pregunten lo que sea. Eso también para mí es símbolo importante de participación y de confianza en lo que estoy haciendo. Eh, bueno, aquí, como lo dije, la dinámica de la clase, si por ahí dejo alguna tarea, pues también no creo hacerlo, pero normalmente dejo tarea cuando no me da tiempo de terminar o cuando hay algo que yo creo que no está claro. Pero, y eso también tiene un valor extra, por supuesto, adicional a lo que otorga Prepa en línea CEP. Entonces, les conviene también revisar, si es que es el caso. A veces no, simplemente no funciona y listo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con algo muy rápido. Esto cuenta desde ahorita. Las fuentes de referencia son obligatorias en todas las actividades, sin excepción. O sea, no hay excepción. Con eso sí soy muy disciplinado. Si ustedes no ponen referencias obligatorias en todas sus actividades, pues a mí me dice una cosa muy sencilla. Si yo no pongo referencias, quiere decir que no leí nada. Y si no leí nada, ¿cómo puedo hacer la actividad? Me parece a mí que es una cuestión muy razonable, muy lógica y muy obvia, pero que a lo mejor a veces se les puede pasar, ¿no? Por algo les pido o les pedí que se esperaran durante mis mensajes, les pedí que se esperaran hasta ayer u hoy para entregar actividades, porque muchas de estas cosas, si alguno tiene ya resueltas las actividades, lo que tiene que agregar son las fuentes, porque sin esas fuentes
No podrán aspirar a más de 8, por ejemplo, y ahí es donde nos acercamos a un plagio. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Hoy vamos a hacer esto, vamos a ver cómo se organizan, cómo se hacen, dónde las puedo poner, cuándo son aceptables, cuándo no son aceptables, y van a hacer unos ejercicios. Así que después de hoy espero que mañana, que nos volvamos a encontrar. Eh, Muy bien, Rosa pregunta, no entiendo cómo es lo de las fuentes. No te preocupes, Rosa. Eh, lo de las fuentes lo voy a explicar durante la clase de hoy. Voy a explicar las dos actividades integradoras y luego vamos a trabajar con las fuentes. Entonces espero que ahí te quede un poco más claro. Obviamente no los puedo lanzar a poner fuentes si antes no les explico. Eso sería incoherente para mí. Pero bueno, entonces hoy voy a explicar esto del manual de APA, que también lo tienen disponible en la plataforma. Entonces, bueno, lo que quería decir primero es obligatorio, sin excepción, fuentes de referencia en todas las actividades. No, les aseguro que si no ponen fuentes, no van a tener más de 8. Lo pueden revisar. Nunca van a tener más de 8 en el módulo si no colocan fuentes de referencia. Al contrario, si no colocan fuentes, su calificación va a ser cada semana más baja porque en las observaciones, mi retroalimentación, les pongo, tienes que poner fuentes. Y les doy una semana, unos días para que lo entreguen. Si las primeras dos no tienen, ok, no sabían, pero después ya no. Ya después de esta primera sesión, ya no es aceptable que ustedes no coloquen fuentes de referencia, aun cuando no asistan, pero pueden ver el video. Una de sus compañeras me preguntó que me dijo que no podía estar, que cómo obtenía los puntos, y es algo que recuerdo, que me acabo de acordar. Sí, cómo vas a tener los puntos eh, haciendo las actividades, viendo el video, haciendo las actividades y entregándomelas a través del chat o por correo. O sea, vale lo mismo también, aunque no entiendo que no puedes entregar la actividad o asistir a la sesión, también es importante que las hagas para que aprendas un poco más. Entonces, bueno, ahí vamos. Muy rápido, en las actividades de la primera semana hay un material que se llama Fondiforma, que es este que estoy marcando aquí. Probablemente es el material más importante que ustedes van a encontrar en la primera semana de Prepa en línea CEP. Entonces, sugiero que este sea el primero que lean si es que no han leído nada. No el único, pero el primero que lean. Eh, Fondo y forma es muy importante porque nos va a permitir saber cómo se divide un texto literario y también nos va a permitir analizarlo. Es tan importante que en las dos actividades, la primera y la segunda de esta semana, nos piden que hablemos con base en lo que dice ese material, que es fondo y forma. Entonces, por eso es tan importante. Yo lo que hice, como es tan importante para mí y para la semana, lo que hice fue trasladarlo a la plataforma. Entonces, vean, es este, que se llama fondo y forma. Revisen el fondo y revisen la forma. A veces solo se están quedando con leer esta página y son dos las que constituyen ese material. Realmente es muy corto. Entonces vean, el fondo se refiere a las ideas, pensamientos, emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Eso es algo interno, o sea, algo que no se ve, sino que yo tengo como la moraleja, por ejemplo. Eso sería el fondo. La forma es como se ve el texto. Puede ser verso o prosa. Verso es como están los poemas o las canciones y prosa es como escribimos ahorita. Ese texto que está ahí está en prosa porque es como hablamos, como escribimos una carta, un mensaje de WhatsApp, etc. Eso es prosa. Y los elementos del fondo, que dice que esos son los que desafortunadamente las personas que entregaron hasta ahorita las actividades no están revisando, que es argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Listo, ahora les voy a dar 3 minutos para que revisen eso que está en la plataforma y me hagan preguntas. Las preguntas, los que me hagan preguntas, los voy a anotar aquí. Y esos que me hagan preguntas, los voy a anotar aquí, los considero. Recuerden también, por favor, asistir a la sesión no te da derecho automáticamente a los puntos extra. Lo que hace que tengas los puntos extra es tu participación, no solo tu asistencia. Tu asistencia, de hecho, si no participas, yo no te pongo ningún punto extra, no. Lo que hago es proponerte que participes como en este caso. Entonces les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que lean lo que está ahí, y me hagan preguntas al respecto. ¿Va?
Rosa dice, yo estuve batallando mucho para identificar el espacio y el tiempo de las lecturas de la actividad integradora 1. Lo puedo explicar ahorita sin ningún problema, Rosa. Lo puedo explicar con una obra, porque si lo explico con las tres, básicamente te estoy dando las respuestas. Entonces, lean el texto, tienen 3 minutos y me hacen todas las preguntas que quieran, ¿vale? Voy a apagar mi micrófono, pero mi cámara sigue prendida y cuando lo prenda de nuevo, voy a empezar, o antes, voy a leer sus preguntas, ¿vale? Si no tienen dudas, comiencen. Adelante. Bueno, listo, tiempo de preguntas. Vamos con la de Joaquín, que es el primero que voy a anotar por expresar. ¿Es Joaquín o Joaquín, por favor? Eh, si me puedes aclarar. Joaquín, perfecto, gracias. Bueno, Joaquín, vamos a ver, voy a leer la pregunta. Mi duda es en cuanto a los personajes, ya que en el texto El Rey Burgués se nos pide identificar a los personajes, pero ahí es donde está mi confusión, ya que un personaje es el rey, el otro el poeta, pero en una parte el rey pregunta ¿qué es esto? No sé quién contesta, ¿hay más personas o es el narrador?
Lo que tienes que hacer, Joaquín, es identificar dos cosas. Primero, para esto, primero, quién es el narrador y quiénes son los personajes. Después, tienes que decidir, bueno, tienes que identificar si el narrador está dentro de la historia o fuera de la historia. Si está fuera de la historia, va a contar siempre lo que le sucede a los personajes. Si está dentro de la historia, generalmente va a contar lo que le sucede a él y también a los otros personajes. Entonces ahí normalmente no te tienes que complicar. Con que tú me marques los dos personajes principales, el rey y el poeta, por ejemplo, listo, porque el narrador en ese caso no es un personaje, porque está afuera de la historia. Espero haberte contestado, Joaquín. Avísame si no fue así y yo busco otros ejemplos. Rosa Catalina Granados, déjame anotar a Joaquín. Joaquín Osorio. Vamos a la segunda pregunta, que es Rosa Granados. Es la lectura de la verdad sospechosa. No identifico el tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien. Eh, como verás en la diapositiva que está en la pantalla rosa, el tiempo puede ser de dos maneras: objetivo, es decir, horas, días, etcétera, y subjetivo, puede ser el tiempo en la mente del personaje. En este caso, eh, no hay un día que te diga 25 de enero del 2024. Entonces el tiempo no puede ser objetivo cronológico y es subjetivo o psicológico. Ahí, si no encuentras uno de estos dos, eh, Rosa, lo que te sugiero es si me digas si está contando en pasado, si está contando en presente o si se va a contar para un futuro. En el caso de la verdad sospechosa, es un tiempo en presente porque se supone que es una obra de teatro y está ocurriendo en ese momento. Entonces sugiero que lo hagas de esa forma. En todos los demás, por ejemplo, en el rey burgués, sí está hablando de un pasado donde hay un rey, un poeta y cómo se desenvuelve cada uno, ¿no? Entonces, trata de identificarlos. Eso es muy importante lo que está diciendo Rosa. Ella dice que ya entregó. Si ustedes tienen una calificación eh, inferior a 6 se supone que no vuelven a entregar, pero solo esta semana, porque hay aclaraciones que tengo que hacer, solo esta semana permito que si tienen una calificación vuelvan a entregar para aclarar su calificación, sobre todo porque hay cosas que no sabían, pero de todos modos yo ya califiqué, como dice Rosa, por ejemplo, ya lo entregué, ya lo califiqué, pero lo puedes descargar, Rosa, modificar con base en las cosas que dije hoy, los lineamientos y requisitos, y después puedes volver a entregar. Todo esto antes del domingo, por supuesto. Bueno, sigamos. En el espacio, ¿qué tipo de lugares se refiere? Dice, cuando hablo de espacio, Daniela, de nada, Rosa. Cuando hablo de espacio, Daniela, me refiero a los lugares que aparecen en la obra. Por ejemplo, en el caso de La Verdad Sospechosa es una plaza, Madrid, Granada, México. Esos son los lugares. Quiero que me digas cuáles son los lugares, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el caso de el espacio para el primer poema de Sor Juana, eh, ahí no hay un espacio físico, sino es un espacio mental en el que el poeta explica lo que tiene que explicar, ¿no? En el que expresa sus sentimientos y emociones. Ahí no hay un tiempo. En un espacio, donde, por ejemplo, en el espacio donde se desarrolla la obra, pues en la mente del escritor. Listo. En el caso del Rey Burgués, sí hay un lugar donde se desarrolla y en La Verdad Sospechosa también. Creo que es Madrid. Es Madrid y otro lado. Entonces, ahí me lo ponen, literalmente me pone solo eso. ¿Ok? Déjame anotar Daniela Dorantes. Listo. Creo que son los que han preguntado hasta ahora. Creo que sí. Bueno, Pablo, hay una época donde se desarrolla la escritura. Sí, Pablo, pero eso lo vamos a ver ahorita que veamos la actividad uno. Ahí voy a explicar dónde tienen que poner justamente esa época, en qué momento, en qué lugar tienen que ponerla y cómo vigilar eso para no cometer plagio. Porque ninguno, no sé si en el Rey Burgués, no me acuerdo, si dice en una época lejana o en la Edad Media o en el siglo, no me acuerdo. Pero si es así, pues tienen que ponerlo así, Pablo, muy fácil. Maraí, mi duda es con respecto al tema, en las tres lecturas no entiendo o no sé identificarlo.
Esa es una buena pregunta, Amaray, porque el tema es una de las cosas más complicadas que existen. No es que sea difícil, sino que es difícil explicarlo. Como dice aquí, el tema es de qué trata toda la obra, todo el texto. Y el tema se ubica en oraciones muy cortas. Por ejemplo, mmm, estos son temas potenciales, Maray. Estos son temas que tienen los textos. O sea, cualquier texto, casi todos los textos tienen los temas muy parecidos. El amor, los celos, la venganza, la felicidad. Todos tienen eso. En 2 palabras o 3 palabras tienes que explicarme el tema. Esa sería la idea principal. Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿cuál es el tema del poema? También para los demás, eso también es participación. ¿Cuál es el tema del poema? Del poema de Sor Juana. Si alguien ya lo leyó, ¿cuál es el tema? Exacto, Pablo. Pablo nos acaba de contestar, eso también es participación. El tema de... es que estoy anotando, listo. El tema del poema de Sor Juana es el desamor. Ella está con alguien que básicamente no le hace caso, o que le hizo y después la abandonó. Exacto, Joaquín, el tema es que uno ama a quien no lo ama y al revés. Listo, el desamor es lo mismo que puso Rosa o que puso Pablo. Bien, Maraí está perfecto. Entonces, Rosa me puso la complejidad de las relaciones amorosas. Si quieres, está bien. Pero vean cómo todos, el amor y el odio, perfecto. Pero vean cómo todos lo expresan en muy poco espacio. La que más usó es Rosa y Joaquín, ¿no? O sea, le puedes poner la complejidad de las relaciones humanas y ya. Es lo mismo que desamor y listo. Esos son los temas, Maray. En todos tienes que localizarlo. Les ayuda un poquito. ¿Cuál es el tema en el rey burgués? A ver si alguien ya lo leyó. La tristeza. Puede ser Joaquín, puede ser la tristeza. Aunque no estoy seguro porque hay un tema más importante. Entonces no estoy seguro que sea la tristeza. La vanidad es un poquito más cerca, exacto. Un poquito más cerca. La tristeza es lo que sienten los personajes. Pero sobre eso, Joaquín, no gira todo el texto. Giraría más sobre la vanidad, sobre la diferencia de clases, por ejemplo, sobre el desprecio hacia cierta clase social. Eso sí sería el tema. Les ayudo con la otra. No les voy a contestar toda, por supuesto, pero les puedo ayudar con algunas. La verdad sospechosa es la mentira y sus formas. Ahí está em, el tema, perdón, de la verdad, la obra de teatro. Entonces, la mentira y sus formas es sobre lo que se habla siempre durante la verdad sospechosa, ¿no? Entonces, ya practicamos temas, ya practicamos espacio, personajes, vanidad también, Rosa, también vanidad se puede. Eh, lo que no se puede son temas que yo crea que están ahí. Es decir, si yo creo que ahí habla sobre las personas tóxicas, pues eso no lo dice el texto. Eso ya lo supongo yo, pero no dice eso el texto. Maraí está muy bien. La mentira para alcanzar un objetivo. Listo. Tiene que ser muy cortito, Maraí, el tema. Y nada más, la mentira y sus consecuencias. Exacto, Rosa. La mentira y sus formas es lo mismo que la mentira y sus consecuencias. Está bien. Ahora, lo que sí quería hacer un pequeño paréntesis es aquí donde dice acción. Lo voy a acercar un poco. Acá. Acción, porque eso se los piden muchas veces. Ahí está. Acción son los diferentes hechos que suceden en una obra. Se agrupan en 3 momentos: exposición, nudo y desenlace. Algunos de ustedes, de los que entregaron, no están revisando esta parte. Esta es muy importante porque esto de la acción se los van a preguntar esta semana y la próxima. Entonces necesitan identificar dónde es el inicio, la exposición o el planteamiento o el inicio si quieres,
¿Dónde es el nudo? El nudo es la parte donde hay mayor tensión o la parte más importante. En el caso de la verdad sospechosa sería cuando descubren sus mentiras. ¿Y cuál es el desenlace? Es decir, cómo acaba. Todas las obras tienen eso. En el caso del poema es muy difícil identificarlo porque empieza hablando sobre el desamor, luego habla sobre que al que ingrato me deja busco amante, habla sobre que la hizo sentir muy mal y al final le desea no algo positivo, digámoslo, a la persona que la despreció, digamos. Entonces tiene que identificar en todos los textos exposición, nudo y desenlace. Esto es muy importante, la acción, porque se los van a seguir preguntando. Probablemente la acción sea lo más importante de todo esto que acabamos de ver. Entonces, como está acá, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. ¿Ok? Entonces, aquí la parte más importante es la acción, porque nos va a decir cómo, dónde empieza un texto. Es como una rueda de la fortuna. Ahorita voy con eso, Daniela. Y es buena tu pregunta. Eh, todos los textos van así, van subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega una tensión y luego ya baja la tensión. Lo podemos comparar también con una película de terror, por ejemplo. Empieza, llegan a la casa, se dan cuenta que la casa está embrujada, 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 encuentran al monstruo o lo que sea que esté ahí y luego ya baja la tensión y se soluciona. Todos los textos tienen esta curva, así y luego baja. Lo que quiero es que me expliquen dónde empieza esta curva, dónde llega el momento de mayor tensión y dónde baja. Esa es la base para analizar un texto literario. En el poema es un poco más difícil, pero me tienen que poner esto: exposición, nudo y desenlace. En la actividad 2 les piden cuál es la acción de lo que ustedes inventaron. Y ahí es donde se están equivocando. De hecho, también en la primera, pero ahorita voy al cuadro. Eh, bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Repito, esto es distinto a la actividad 1. La actividad 1 la voy a explicar ahorita. Entonces, esto es diferente. ¿Dudas sobre esto? Muy bien. Les recuerdo nada más que hay unas actividades en el foro Aprendiendo. Yo valoro mucho que, gracias Maray, yo valoro mucho que todos los días ustedes se metan y participen en el foro Aprendiendo, expresen sus dudas. Algunos, yo en realidad les hago una pregunta sobre libros, gracias Pablo, les hago preguntas sobre libros o sobre textos que hayan leído y ustedes me contestan. Valoro mucho esa. Esa no necesariamente les da puntos, pero es tiempo en plataforma. Acuérdense que tiempo en plataforma es igual al 5% de su calificación. Entonces, participar en el foro les da un poco de tiempo en plataforma y les da, por supuesto, puntos por esto, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo, entonces nada más el foro aprendiendo que califico todos los días. Antes de empezar a explicar por separado cada una de las actividades integradoras, les sugiero yo, por favor, que revisen estos consejos que les doy para las dos actividades que van esta semana y para todas las que van la próxima semana y las semanas que siguen, las 4 semanas que nos restan. Sugerencias es: sigue las instrucciones de la plataforma, léelas con cuidado y contéstalas. Si tienes preguntas, me las puedes hacer. Para eso son estas sesiones. 2. Sigue las instrucciones complementarias de tu asesor. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas, requisitos no están en la plataforma, pero sí están, yo los digo en este video. Si ustedes no ven el video, no van a saber, porque en el video no dice tienes que poner referencias. Y yo, si les dije al inicio, es obligatorio colocar referencias. Si no, no pueden aspirar a una calificación mayor a 8. Y se acercan al plagio, del cual voy a hablar también. Y eso es peligroso. Para su futuro en la escuela es peligroso. Si tienen cierta cantidad, pueden tener consecuencias en su expediente. Luego, cuida la ortografía. Todos los lunes yo les pongo en la plataforma, en el foro Aprendiendo, un lugar, un link, una página de internet para que ustedes revisen la ortografía. Ustedes copian y pegan sus trabajos y ahí les aparece cuando está mal escrito y nada más usted les dice cuál es el error y cómo pueden corregirlo. Revísenla, por favor, úsenla porque en los acentos, las comas, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Me gustaría que hubiera un módulo para escritura, sería genial, pero no lo hay. Así que bueno, ni modo, tenemos que adaptarnos a las circunstancias.
revisen por favor. Ahora les digo cómo se llama, es más, se los voy a compartir. Aquí está el foro aprendiendo. Y aquí está la primera participación de la semana, que es esta. Se llama correctoronline.es. Lo voy a copiar y se los voy a mostrar. Ahí está. ¿Sí? Miren cómo marca los errores con rojo. ¿Sí? Si hay algún error de acentuación o de escritura, los marca con rojo y ahí nos dice qué están haciendo. Si hay alguna expresión que no está bien escrita, lo marca de otro color. Y en ese caso ustedes lo pueden corregir. Hay veces en que yo veo tanto mi texto que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal y algunas fallas son obvias y muy normales. Todos cometemos errores, más cuando estamos empezando algo. Entonces vean cómo ese les puede ayudar mucho. Correctoronline.es. Lo puse el lunes en la plataforma en el foro aprendiendo y pues me gustaría que ustedes lo revisaran porque es un texto muy útil, es una página muy útil de ahora en adelante. También puede consultar diccionarios en línea, etcétera. Y como decía, me parece aquí que antes de que olvide el comentario, Daniela dijo algo muy importante, se puede buscar bibliografía para hacerlo más completo. En realidad yo te diría, Daniela, que se debe buscar bibliografía para hacerlo más completo y para que tu aprendizaje se complemente. Es una parte de tus responsabilidades como alumno de Prepa en Línea CEP. Ahora sí, vamos a la actividad 1. En la actividad 1 tienes que llenar un cuadro donde hay 3 cosas. En uno es Sor Juana, en el otro es Rubén Darío y en el tercero es Juan Ruiz de Alarcón con la verdad sospechosa. Tienes que llenarlos y contestar ciertas preguntas. Hay unas preguntas que ya expliqué ahorita con el material que se llama Fondo y Forma, que ustedes preguntaron, tema, acción, personajes, espacio, eso es muy importante, los van a llenar, ¿no? Pero hay unas cosas que tampoco están explicadas, entonces ustedes más o menos no saben qué hacer. Lo primero que hago es que tengan mucho cuidado. Cuando dice autor, me tienen que poner una pequeña biografía. Ahorita lo voy a abrir el archivo también para que lo vean vacío. Luego, el argumento, tema, personajes, acción, consulta fondo y forma, lo acabamos de hacer. Y al final, referencias. No olviden poner sus referencias. Ahorita les voy a decir específicamente qué referencias deben colocar obligatoriamente al final de su actividad. Por favor. Voy a abrir la actividad vacía. El primero se llama analizar textos literarios. Ahora se las comparto. Es que tengo que quitar esto y luego volver a compartir. Listo, ahí va. Espero que ya se esté viendo. Ya está, ya se está viendo. Entonces, como ven ahí, les dan la instrucción. Lean bien la instrucción. Es leer esas 3. Ahí vienen los links. Si no les abre los links, yo puse unos en el foro de novedades nuevo que les va a permitir también abrir esos links. Entonces, bueno, ahí vienen. Ahora, es un cuadro comparativo, es decir, ustedes tienen que ver qué es lo que están haciendo con cada uno de los textos. Bueno, ¿quién es el autor? Ahí es en donde dice quién es el autor, en la primera columna, me tienen que decir quién es el autor y eh, una pequeña biografía, muy pequeña biografía. Luego, ¿a qué género pertenece? Asegúrense del género, por favor, porque ahí me doy cuenta que no están leyendo el material. Sí, a veces me ponen el género poesía. El género no es poesía. El género es poético o lírico, no es poesía. Entonces, cuidado con esas cosas porque soy bastante exigente con ese tipo de cuestiones. Ahí se nota que solo copiaron y pegaron de quién sabe qué lugar. Si me ponen género literario al que pertenece, el género es en masculino. Entonces, si me pones poesía, eso es femenino. Por lo tanto, está incorrecto. Entonces, cuiden de ese tipo de detalles, por favor. Y si tienen dudas, tengan la confianza de preguntarme. Ahora sí, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? El contexto sociohistórico y cultural es donde ustedes tienen que investigar un poquito sobre la obra que están leyendo. Es decir, al que ingrato me deja busco amante, buscan cuándo se escribió, en qué año se escribió y me lo ponen aquí. Ahorita les voy a decir algunas referencias, una cosa que se llama referencia corta. Luego, contexto del autor, me ponen qué estaba viviendo el autor o en qué se inspiró para escribir esa obra. Si no encuentran, yo creo que si hay suficiente información de los 3, qué quería demostrar Sor Juana con esa escritura de ese poema, Rubén Darío con el rey burgués
y Juan Ruiz de Alarcón con La verdad sospechosa. Tienen que hacerlo de esa forma. Luego la intención del autor, el argumento, tema, acción, el tiempo de la obra, todo eso está en el texto que se llama Fondo y Forma, que acabamos de revisar. Luego el espacio y los personajes. Es suficiente, por ahí alguien me preguntaba, con 2 personajes principales. Si ustedes consideran que hay más, está bien, pero yo solo les estoy pidiendo 2 personajes principales. Ahora, después, con base en los elementos de la tabla, contesta y especifica cómo se relaciona el contexto con su obra, con el mensaje que transmiten. Fíjense en esto, 10 a 12 líneas. Muchos de ustedes que contestaron, sus compañeros, no se fijaron y contestan 2 renglones. Y evidentemente eso es incorrecto. Si no estás llenando no estás siguiendo la instrucción, no estás leyendo la instrucción, no la estás siguiendo y esos son puntos menos. ¿Ok? Lo mismo sucede en la siguiente pregunta que dice, redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas. Si hacen entre 5 y 15 líneas, está perfecto. Pero si hacen más de 15, pues respeten lo que está diciendo la instrucción. ¿Va? Antes de pasar a las notas, dice, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Y aquí me van a decir ustedes por su participación, tienen que poner 4 referencias de manera obligatoria. Son obligatorias. Deben aparecer 4 referencias. ¿Por qué 4? Porque son lo mínimo que tuve que haber leído. Como decía Daniela, ¿pueden ser más? Claro que pueden ser más, pero de manera obligatoria hay 4. Quiero que me digan cuáles, por favor. Son las 4 referencias que deben aparecer. Revisen y díganme en el chat. Y eso es una participación anotada en mi lista. Los escucho. ¿Qué referencias leí y voy a utilizar y voy a colocar ahí para saber, o sea, para que yo me dé cuenta que ustedes leyeron? Pablo dice, el link de las 3 obras y la investigación de la información del autor. Muy bien. Las referencias de lectura que vienen en la actividad y las referencias de las biografías. Bien, Maray, y bien, Pablo. Bien. Entonces, tengo que poner las 3 obras. Rubén Darío, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón. Ahí van 3. La investigación de la información del autor, ahí van 4. Maraí dice exactamente lo mismo. Ahí yo me equivoqué. Les falta una. Una es muy importante. ¿Qué más consultaste o leíste para hacer tu trabajo? Los demás, Joaquín dice las referencias de las obras y las referencias de las biografías y todo lugar donde obtengamos información. Perfecto. ¿Qué otro lugar obtuvieron información? La fuente Guadalupe. Muy bien, pero ¿qué fuente? Necesito que me digan qué fuente. Les está faltando una. Sobre qué textos literarios iba a utilizar. Pues los de Sor Juana, Rubén Darío y los que están hasta arriba de este eh, Guadalupe, los que están ahí de hecho, ahorita. Prepa en línea CEP, Joaquín, no necesariamente. Lo que le digo a Rosa es, tienes que poner todas las obras que leíste. ¿Cuáles son las obras que leyeron? Como bien dijo Pablo y Maraí, las 3 obras, Sor Juana, El Rey Burgués y La Verdad Sospechosa, ahí van 3. La cuarta, quinta o sexta serán la biografía del autor. Rosa, dime. Creo que levantó la mano, pero tal vez te equivocaste. El cuarto es, bueno, más bien el siguiente, el último, que no debe faltar, es fondo y forma. Fondo y forma es lo que debes, o sea, son 3 de obras. Exacto, en las referencias que aparecen en Prepa en línea son 3 de las obras, uno de fondo y forma y uno o dos, como quieras, de la biografía del autor. Entonces, todo lo que ubiquen ustedes que usaron, lo tienen que utilizar, es obligatorio. Yo pongo la referencia de Prepa en línea, está muy bien, pero necesitas especificarme nada más, Pablo, em, cuáles son las obras que tú leíste. No solo las que están ahí, sino cuáles leíste. Si tú utilizaste para hacer
Para hacer tu actividad utilizaste 4 obras, ponme las 4, por favor. Ahorita yo les estoy pidiendo las 3 que leyeron, más fondo y forma, más otras que son las biografías. Espero no estarlos confundiendo y si es así, por favor, pregúntenme. Ahora sí, antes de pasar a la actividad 2 e ir viendo la parte final de la sesión, díganme si tienen dudas sobre la actividad 1, por favor. Muy bien, a ver. Es una buena pregunta, Ámbar, ahí. Eh, Lo estoy haciendo, ¿eh? Así. CEP, prepa en línea CEP. Año de creación, no sé qué año sea, no me acuerdo. Si no trae año, se pone sin año y listo. Pones el título que se llama Fondo y Forma. Pones el nombre de la plataforma, que es prepa en línea CEP o prepaenlinea.cep.edu. Y al final pones el link donde está. Si no puedes poner eso, también le puedes poner PDF. Y pones el link de la plataforma. De nada. Ahorita vamos a practicar eso también. Bueno, vamos a pasar primero a la actividad integradora 2. Muy rápido para practicar. Me interesa que practiquemos, de nada, Joaquín, me interesa que practiquemos lo de las notas, porque eso sí puede ser confuso. Yo sé que van a tener errores, pero prefiero que tengan errores y que lo intenten a que no pongan nada en las referencias, porque eso sí es, para mí eso es lo peor porque puede ser un plagio y eso es peligroso. Entonces, bueno, eh, comparto actividad, que es la número 2. Ahí va, perdón. Ahí está. La actividad 2, hazlo tú mismo, no plagies, coloca citas y paráfrasis y no copies. Ahorita les voy a decir qué es eso, porque en la 1 y la 2 tienen que colocar citas y paráfrasis, además de las referencias. Lo voy a poner con un video y lo voy a explicar mejor. La actividad 2 se trata, primero explico la actividad y luego llevamos con el plagio. La 2 se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Voy a abrir el link. Ay. Ahí va. Tienen que contestar una serie de preguntas sobre Rubén Darío y la canción de oro. Lo abren, lo leen y ya dicen qué aprendiste del texto, justifica tu respuesta. Aquí es algo que no dice, pero es obligatorio que pongan 5 renglones por lo menos. ¿Por qué 5? Porque en 5 se desarrollan más bien sus ideas. Si dice, ¿qué aprendiste del texto? Nada. Me tienen que justificar por qué no aprendieron nada. Pues el texto era aburrido, el estilo no me gustó, tenía palabras complicadas, etcétera. Pero me tienen que justificar. Eh, si identificas alguna problemática de la vida real y me ponen no, entonces tienen que justificarme por qué pusieron que no. En 5 renglones, en todos los casos. Vean, 5 renglones. Aquí nos dice entre 5 y 10 líneas, tienen que leer las instrucciones. 5 y 10 líneas, ahí no son 5, sino 5 y 10. Aquí también 5 y aquí 5, en todos los casos. ¿Sí? Entonces leen, contestan, leen, contestan, leen, contestan, leen, contestan. Luego leen El perro y el cocodrilo, que es una fábula. Me ponen entre 5 y 10 líneas como si se lo contaras de manera informal a alguien. Y luego ustedes hacen un texto que sea más formal, o sea, que sea más literario. Para que esta actividad tenga una calificación alta, yo debo evaluar 3 cosas. Número 1, que cumplan con los 5 renglones de cada respuesta. Número 2, que en esta parte 2, ustedes puedan, que yo vea una diferencia entre el primer texto y entre el A y el B. Si yo no veo una diferencia y es lo mismo, realmente solo le cambiaron las palabras. Eh, Guadalupe, ¿puedes silenciar tu micrófono?
Gracias. Bueno, más bien ya la silencié yo. Eh, Les decía que debo ver unas diferencias entre el UA y el B, cuáles son, y después tengo que ver que haya referencias. Aquí hay tres referencias obligatorias. Quiero que me las digan, por favor, para participación. Hay tres referencias obligatorias. Quiero que me las digan, por favor. Revisen el texto, yo puedo subirlo de arriba abajo, revísenlo. Díganme cuáles son esas referencias. ¿Nadie? ¿Qué creen que tienen que leer? Exacto, Joaquín dice las dos obras que tenemos que leer, súper, que son La canción de oro y El perro y el cocodrilo. Ahí están dos, les falta una. Las dos obras y fondo y forma. Muy bien, Guadalupe, déjame anotarte. Chávez. Las dos obras y fondo y forma. Entonces, esas dos son las que tienen que revisar. Muy bien, Maraí, los textos que presentan la actividad y fondo y forma. Listo, te anoto. Entonces, esos son los textos que tienen que aparecer de manera obligatoria. Una última recomendación para esto. De ninguna forma es aceptable. Pablo dice la canción, la obra y el fondo y forma. Muy bien. Ana María dice fondo y forma y los otros textos que leíste. Perfecto, todos. Los anoto de todos modos para Ana María Platero. Listo. Y Pablo, listo. Les decía que lo que no es aceptable es que solo coloquen los links. Eso es inaceptable. Tienen el manual y ahorita vamos a ver cómo se hace también. Vamos a la parte final. Les voy a poner un video y en ese video contiene... ahí está. Ese video contiene algunas recomendaciones de plagio. Vamos a ver después y después hacemos un ejercicio de cómo es cita y cómo es paráfrasis. Entonces, véanlo con atención, por favor, porque después voy a preguntar cosas y ahí vamos a terminar la sesión de hoy. ¿Va? ¿Tu ropa se destiñe con el paso del tiempo? Evítalo con más color, que reduce pelo. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras.
Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Listo. Entonces, ahora sí, de acuerdo a lo que vieron en el video, contéstenme por favor lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le llama a esta figura? Primero que conteste, tiene una participación. Citación. Bien, Joaquín. ¿Alguien más? ¿Cómo se llama en el video? Obsérvenlo bien, vean lo que está subrayado y vean los paréntesis que tiene. ¿Esos paréntesis qué son? Citar. Bien, Pablo. Ahora, ¿esto qué es? ¿Eso qué es? Citar fecha, Rosa. Ese que está ahí, no. Joaquín es parafraseo. Maraí y Joaquín contestaron primero. Esto es parafraseo. Quiero que observen la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Por favor, díganmelo. Las comillas, Ana, muy bien. El primero cita con las palabras del autor, por eso pongo comillas. Muy bien. ¿Qué es lo que los dos tienen en común? ¿Qué es lo mismo que los dos tienen? Joaquín, perfecto. Citar es palabras del autor, parafrasear es nuestras palabras. Excelente. ¿Qué es lo que los dos tienen? ¿Qué comparten? La fuente. Excelente, Guadalupe. Los dos tienen fuente, la misma fuente, eso que está entre paréntesis. Entonces yo espero que ustedes coloquen las fuentes, sobre todo en la actividad 1, porque ustedes no están colocando esto, no están haciendo paráfrasis y no están haciendo cita. Lo que les voy a sugerir es que en la actividad 1, les voy a dar chance esta semana, lo intenten poner citas y paráfrasis en sus respuestas. No solo pongan fuentes, intenten hacer esto. Si no lo ponen, no hay tanto problema. Si no ponen referencias, eso sí está mal, muy mal. Pero si no ponen esto, está bien, pero deben intentarlo. Quiero que lo intenten, en la actividad 1 sobre todo. Brian dice, cuando se cita también se debe poner el link de referencia. En el texto no, Brian, pero al final de la obra sí. Ahí como estás, no. Solo le pongo en línea, que es que está en línea, pero después ya no. Al final vamos a ver, repito, esto que está ahí es en el texto, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace al final. Aquí está. ¿Cómo deberían ir? Exacto, la fuente da información de lo mismo. Muy bien. ¿Cómo deben ir las citas cortas y las referencias? Las citas cortas, es decir, esta que está aquí entre paréntesis, debe ir ahí. Apellido y año, ¿sí? Nada más. Pueden poner la palabra en línea, como ustedes quieran, pero tiene que ser apellido y año. Al final, ¿qué es lo que estaba preguntando Brian? Tiene que ir apellido, primera letra del nombre, año, nombre del artículo, nombre de la página de internet y el URL. Por favor, tómense un tiempo, un minuto, para leer esta información porque es muy importante. Y díganme si tienen dudas sobre qué es. No hay preguntas tontas, hagan las que necesiten. Pablo tiene una pregunta. La paráfrasis es algo que decimos por algo que entendemos. Exacto. Sí, tal cual, Pablo, es así. Ana María dice la sangría. La sangría tienes que colocar. ¿La sangría en las referencias o la sangría en el texto, Ana María? Avísame porque son diferentes. En la referencia. Bueno, sería esta. Esta es una referencia completa. Yo no me fijo tanto en la sangría, solo me interesa que lo pongan así. Pero ahorita voy a pasar a eso. Aquí está. Dice Daniela, la cita larga es al final. La cita, no te entiendo. Daniela, perdón.
Guadalupe, ¿se puede utilizar la cita y la palabra al mismo tiempo en las actividades? Sí, pero sería muy raro que las pusieras en una misma oración. De hecho, no se puede, no puedes poner comillas y no comillas. O sea, tienes que poner o una o la otra. Pero puedes, lo que creo que estás preguntando, Roxana, es, Guadalupe, es alternarlas. Puedes poner una cita y una paráfrasis. Cita, paráfrasis. O sea, puedes alternarlas, eso sí, sí se puede. Y Daniela, no sé qué preguntaste. Perdón, no te entiendo. ¿Puedes repetir la pregunta? Porfa. Sé que esta primera sesión es más larga que las demás porque es la primera y tienen muchas dudas. Entonces no hay problema, en general, que nos pasemos de una hora. Repito, sobre esos formatos, ¿tienen dudas? Inténtenlo en su primera actividad. Van a cometer errores, yo lo sé, es normal. Pero a medida que pasen las semanas van a cometer cada vez menos. Entonces, inténtenlo. Tanto las citas como la paráfrasis, como las referencias, inténtenlo. En la cita larga se pone la fecha al final del párrafo. Si quieres, Daniela, es opcional. El que yo manejo solo se pone apellido y año. Apellido del autor, de la cita larga y año. Pero eso depende de ti. La cita larga, de hecho, se pone en otro párrafo aparte. Pero pues ustedes no van a usar citas largas. Deben ser, creo que más de 40 palabras. No usan citas largas, entonces no es necesario que lo hagan. Si utilizan una cita larga, háganlo como ustedes crean conveniente y después lo vamos corrigiendo. ¿Ok, Daniela? Gracias, Maraí. Lo tienes claro. Pablo dice, pero aún así tengo que citar cuando uso el paráfrasis o la referencia. Sí, sí tienes que colocar entre paréntesis eso que dice citas cortas, Pablo. Eso lo tienes que poner entre paréntesis. No importa si citas o parafraseas, no importa. Tienes que poner los paréntesis. Porque si no es plagio. Y además al final tienes que poner también todo. Sí, es plagio. Sé que es un poco complicado, sé que es un poco aburrido, sé que es un poco tedioso, pero nos vamos acostumbrando a no plagiar y nos vamos acostumbrando a poner todas las citas. Dice Guadalupe, si entrego la actividad y solo parafraseo igual cuenta, mientras pongas esos paréntesis, sí, Guadalupe. Obviamente también espero que tú contestes con tus opiniones, no todo lo tomes de otra persona, sino tú también contestas algo que tú piensas, ¿no? Como tu opinión. De hecho, hay preguntas que les piden opinión, hay unas que sí, hay otras que no. Pero sí también cuenta. Brian dice, pero no se tiene que justificar de dónde tuviste la información, ¿no? No, en realidad no, pero me tienes que decir qué información es y de dónde la obtuviste. No tienes que decirme por qué la obtuviste de ahí, pero tienes que decirme que la obtuviste de ahí, porque si no, o sea, si tú me pones una respuesta, Brian, y yo voy y busco y la encuentro igualita, eso es plagio y eso es cero. Así de sencillo. Si tú no me pones de dónde la obtuviste, es plagio y es cero. Y tengo que ser muy claro con esto también. Si ustedes están utilizando las páginas de como Course Hero que ya tienen las respuestas precargadas y me citan esa, eso es un cero automático. No me pueden citar algo de una plataforma que ya está, de alguien que hizo trampa y las puso ahí. O sea, no pueden tomar las respuestas de ahí, por favor. Esfuércense un poquito, búsquenlas ustedes y eso tendrá mucho más valor. Sé que el tiempo a veces es escaso, pero también sé que ustedes están comprometidos, ¿no? Entonces, no las busquen de ahí porque si las encuentro ahí, inmediatamente eso es cero. No la pienso, aunque sí ponga citas, paráfrasis, lo que sea, eso es cero. No hay discusión, porque es un plagio de páginas que además plagian. Entonces creo que es peor. Más preguntas, por favor. Con eso vamos despidiendo. Este es un resumen de la sesión de hoy. Cómo deben presentarse las actividades integradoras, ya saben, con referencia, citas, paráfrasis y los que hemos visto ahora. ¿Cuáles son los tipos de puntos extra y cuáles son sus criterios? Ustedes me lo dirán, participar, escribir, tener dudas, expresar dudas, sugerencias, etcétera. ¿Qué material es la clave para esta semana 1? A ver, ese sí, ustedes contéstenla. ¿Qué material es la clave para esta semana 1? ¿Alguien?
Leer fondo y forma. Excelente, Maraí Joaquín. Muy bien. Esa es la clave para leer. Además de lo que tengo que leer, por supuesto, esas son las dos claves. ¿Va? Los anoto. Si no tienen más preguntas, eh, muchas gracias por su asistencia esta noche, perdón. Una vez más me disculpo por el inconveniente de ayer. Y mañana la sesión será alrededor de las 3:30, 4 de la tarde. Para que estén atentos al link. Y antes de eso, Brian tiene una duda. Estoy atorado en la actividad 1, ¿cuál es el contexto sociohistórico cultural de la obra? Yo obtengo dos tipos de información en internet. El contexto, gracias, pueden ir saliendo si quieren, yo me quedo con Brian. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Tienes que investigar datos, Brian, específicamente. No, los pones diferentes. Los pones diferentes. Tienes que ponerlo diferente. Contestando a tu pregunta. De nada. O sea, si encuentras dos, serían dos fuentes diferentes. Las que tienes que poner como cita o paráfrasis y al final referenciar dos diferentes. Creo que sí entendí tu pregunta. Los demás, de nada. Muchas gracias por su asistencia. Nos colgamos un poquito más, pero no importa. Los veo mañana a las 3:30 más o menos de la tarde. Voy a poner el anuncio temprano les llegará como mensaje y ojalá puedan acompañarme para obtener más puntos extra. Gracias Maraí, gracias a todos los que estuvieron esta tarde, noche y nos vemos mañana. Que descansen.